Bueno, muchas gracias, buenos días. Eh, Me hacía reír un poco Gustavo con esta mesa internacional y somos dos argentinos, dos de regiones parecidas además, somos de tierra adentro. Nos conocemos hace mucho tiempo, además, y nos encontramos aquí después de mucho tiempo para hablar más o menos de lo mismo, pero con un contexto cambiado. Pero somos los mismos de siempre, como dice una vieja canción de La Renga en Argentina. Lo primero que tengo que hacer es agradecer y necesito algunos segundos para ello. En primer lugar, gracias a Observacom por la confianza en nuestro trabajo. Junto con Agustín Espada vengo a presentarles un informe que ustedes tienen en papel ahí. Yo soy de la época en que todavía nos gusta el papel y lo primero que hice cuando entré fue agarrar mi ejemplar. Es un trabajo que nos llevó muchísimo tiempo y que pudimos hacer también por la colaboración y la decisión de UNESCO. También le agradezco en nombre de Rosa, además por el trabajo puntilloso de edición y de revisión de cada uno de los elementos para que tenga sustento y sea un documento sobre el que podamos discutir. Nosotros tenemos una serie de propuestas, pero estamos absolutamente abiertos a las discusiones, pero fue un placer, como siempre lo es, trabajar para Observacom y el vínculo con UNESCO y en particular intentar aportar evidencia empírica y aparte de lo que aquí ya se ha dicho. No hay demasiado nuevo para decir en esta mesa respecto de lo que se ha dicho en la primera mesa. Y además, en tercer lugar, gracias a Montevideo. Siempre es un placer estar en esta ciudad, disfrutar de la amabilidad de las personas que aquí nos reciben, con quienes dialogamos. Lo hemos hecho durante mucho tiempo en este mismo lugar, hace mucho tiempo discutiendo sobre procesos regulatorios ante la cercanía de las elecciones aquí en Uruguay. Me acordaba de la última vez que estuve aquí y hace poco en Punta del Este en torno a la libertad, al Día de la Libertad de Expresión. Y aquí estamos pensando en temas que a partir de una serie de transformaciones tecnológicas, económicas, político-regulatorias, pero también socioculturales, están modificando el sistema de medios. Pero lo que no se modifica es esa relación central que tiene el sistema de medios, su capacidad productiva, la noción de bien común y la viabilidad con la democracia. Y en eso es que estamos enfocados. Y en último lugar voy a agradecer además a Agustín Espada, mi colega y amigo, con quien trabajamos muchísimas cuestiones y con quien siempre es un placer. Él presentó este trabajo en ocasión del Día de la Libertad de Expresión en Nueva York hace poco y ahora me toca a mí aquí en Montevideo. Tengo una breve presentación para sistematizarles. Casi todo lo que voy a decir aquí está planteado en el texto que ustedes tienen. No sé para dónde debo apuntar. Ahí está, bien. Lo que voy a hacer es presentarles sintéticamente el recorrido que tiene nuestro trabajo, en el que nosotros teníamos una tarea concreta encargada por UNESCO que era, a partir de las propuestas que UNESCO había hecho sobre viabilidad y de la conceptualización de la noción del periodismo como bien común, que aquí ya fue definido, el objetivo era, si me permiten la metáfora, geolocalizar las recomendaciones y pensar cuánto de esas definiciones, propuestas que tiene UNESCO en el Policy Brief son aplicables y en qué contexto para los países de América Latina. Por dos razones particulares. En primer lugar, porque no todas las medidas son aplicables en todos los contextos. Lo estamos viendo incluso si salimos de América Latina, las diferencias con las que la Unión Europea está resolviendo estas cuestiones y Estados Unidos está resolviendo estas cuestiones. Son diferencias tradicionales, digamos, pero desde la gestión de las políticas públicas. Y en segundo lugar, porque los mercados en América Latina de medios tienen sus características distintivas. O sea, si bien podríamos identificar, y es lo que intentamos hacer, una serie de rasgos que comparten, el planteo central del documento es la geolocalización de las propuestas implica dar cuenta de los aspectos folclóricos de los mercados en donde se van a implementar. Entonces, con esa idea como guía para el trabajo que elaboramos, lo que nosotros hicimos es identificar el objetivo y los puntos clave del trabajo, dar cuenta de cuáles son los rasgos característicos del sistema de medios en América Latina, identificar el impacto de la pandemia en el sistema de medios y específicamente en estas dos nociones centrales, viabilidad y periodismo como bien común. Agustín había hecho también por encargo de UNESCO un trabajo muy profundo sobre el impacto de la pandemia en los medios de comunicación. Se habló aquí del impacto que tuvo Argentina. No voy a ser yo, quien, como dice Kevin Johansen, quien le cuente a Martín el impacto que tuvo para el mercado de medios gráficos, por ejemplo, en Argentina, un país que tiene una capital y un área metropolitana muy densamente poblada, pero muchísimos medios que se editan en papel todos los días en las localidades de provincias y medios que se producen en Buenos Aires y que tienen alcance nacional y que vieron afectada dramáticamente su circulación. Por eso entendíamos que además de geolocalizar hay que actualizar
temporalmente, o sea, qué pasó tras la pandemia con ese sistema, y la identificación de políticas públicas pendientes, desafíos y propuestas. De las propuestas sí nos haremos cargo en términos personales con Agustina, en el sentido de que lo que hicimos fue tomar las propuestas de UNESCO y tratar de matizarlas específicamente para América Latina, combinando materializaciones prácticas de esas propuestas. El objetivo del trabajo, efectivamente, era identificar los beneficios y las complejidades que tendría aplicar en los países de América Latina las propuestas de políticas públicas para abordar los problemas de viabilidad. O sea, ahí hay una coincidencia de diagnóstico, no hay duda que hay problemas de viabilidad de los medios de comunicación presentadas por el Policy Brief de la UNESCO en 2022. Insisto en esta idea, esas propuestas tienen a la viabilidad como objetivo, tienen a la conceptualización del periodismo como bien común, como marco teórico, pero es necesario enfocarlas en las particularidades que tienen los países, los procesos culturales y los mercados de medios en el Cono Sur. Lo que intentamos fue encontrar mecanismos para que el periodismo prospere, ese es el planteo de UNESCO, y lo que hicimos fue un diagnóstico de la situación, un análisis integral del sistema y de los debates actuales, y una serie de preguntas geolocalizadas en el contexto de América Latina. Spoileo una. Nosotros hemos discutido muchísimo con Martín durante muchos años respecto de las políticas públicas en nuestro país, en un momento en el que no había un tercer jugador muy grande y que pisa muy fuerte, que hoy quizá nos tiene diciendo lo mismo, que es las grandes plataformas. Nosotros discutíamos, no en un mundo analógico, estaba en vías de digitalización, pero en donde la centralidad de las plataformas no era lo que es hoy en nuestros contextos. Cuando avanzamos en torno a al sistema de medios en América Latina, lo que encontramos es que el sistema de medios en la región está dominado por la lógica comercial, tiene intervenciones públicas de baja densidad, esta es una afirmación que explicaré un poco más adelante, tiene regulación escasa y ausencia de políticas de medio de propiedad estatal relevante, algo de lo que planteaban en la mesa anterior, ¿no? Entonces tenemos estas características centrales. Modelo comercial hegemónico con una existencia de medios comunitarios alternativos populares, pero de baja densidad en términos de disputa por las audiencias, concentración en la propiedad, producción de contenido centralizada en las áreas metropolitanas de los países, en nuestro caso en Argentina el área metropolitana de Buenos Aires, Montevideo para Uruguay y así. Hay escasa tradición de medios públicos. Esto tiene una doble explicación. Medios que son gubernamentales y no estatales, pero también en algunos países los medios públicos tienen poca trayectoria en términos históricos. Paraguay y Brasil crearon sus medios públicos recién en este siglo y no hay una tradición de existencia de medio de propiedad estatal. Hay una regulación desarticulada para un sistema que se ha vuelto convergente y hay conflictos políticos entre gobiernos y propietarios de medios o entre gobiernos y grupos de medios con distintas intensidades y explicaciones para cada país. No estoy diciendo que lo que pasa en Argentina sea similar a Uruguay y a otros países, pero sí el rasgo común, digamos, el factor común por grupo, si me permiten volverme un cachito profe de matemáticas. El impacto de la pandemia, que ha sido aquí explicitado con claridad, podría ser resumido en tres ideas centrales y en uno de los gráficos que nosotros proponemos, que me parece el más impactante en términos visuales, que son los siguientes. Lo que sucedió en la pandemia es una digitalización de los consumos y del mercado publicitario. Hubo retroacción del mercado publicitario con una lenta recuperación, pero enfocada en uno de los sectores, que es la digitalización. Y hubo, de nuevo, la relevancia social de los medios tradicionales con una desvalorización comercial. Es decir, los medios tuvieron otra vez un lugar central. En Argentina en particular, en las primeras semanas del aislamiento social y de la pandemia, los medios tradicionales recuperaron niveles de audiencia centrales, modificaron sus programaciones para tener más horas en vivo e informar a la población que estaba ávida de información veraz, como decían antes. Volvieron a confiar en los medios tradicionales que recaudaban cada vez menos, digamos, ¿no? En términos publicitarios. Y si ustedes ven ese gráfico, que es uno de los que sistematizamos en el documento, se ve como en la última década fue evolucionando la cantidad el porcentaje de publicidad que se queda el sector de Internet en detrimento de el resto. Van perdiendo las revistas, va perdiendo la radio, el cine casi resulta invisible en ese gráfico, e Internet crece muchísimo a punto tal de que hay un salto en el 20 para sostener que en el 21 el 40% de la torta publicitaria se digitalizó. En Argentina el 50% de la torta publicitaria se digitalizó en el 22, no hay datos ahí del 22, pero como ejemplo para plantear estas cuestiones en torno a la viabilidad. 4 cuestiones centrales en términos de
las políticas públicas presentes. Diagnóstico, tradición, política en relación con los medios y un error en las intervenciones. Nuestro diagnóstico nos permite sostener que los gobiernos no abordan de manera concreta, ordenada y clara el problema de la viabilidad de la actividad periodística. Como ha sido dicho aquí, es central para el funcionamiento de la democracia, pero también para uno de los elementos que el texto no trabaja, pero que es uno de los desafíos que tendríamos que trabajar en el futuro, que es las condiciones de trabajo, el trabajo periodístico, como ha sido planteado aquí, que atraviesa flexibilización, diferentes condiciones. En Argentina lo que tenemos estudiado, por ejemplo, es la cantidad de empleos que tiene que tener un periodista para que la suma de sus ingresos le alcance, y las condiciones en las que están contratados para tener esa multiplicidad de empleos. Tradición. ¿Qué elementos encontramos tradicionales? Hay carencia de trayectoria extendida y sistemática de fondos robustos de carácter público o de iniciativas privadas, salvo para lo que podemos denominar es el espacio audiovisual ampliado. Específicamente, hay fondos que en ocasiones no son del erario público, sino del propio sector para el cine. Hay algo para la televisión en producción de ficción, pero no hay para la producción periodística. No hay ni para medios comunitarios ni para medios comerciales, que son los principales, como hemos visto. Y hay en algunos contextos políticos de algunos países poner esto en discusión hoy sería poner el dedo en la llaga. Cuando se está planteando, por ejemplo, reformas impositivas que afectarán la capacidad recaudatoria del Estado. Entonces tenemos ahí una discusión muy relevante para dar. Lo que encontramos, por otro lado, es la alta incidencia de presupuestos publicitarios gubernamentales en la economía del sector y poca regulación. Específicamente publicidad oficial, donde observamos en ocasiones discrecionalidad en los mecanismos de asignación, medios afines, medios hostiles a los gobiernos, reciben más o menos publicidad, en un contexto con poca regulación al respecto. En algunos casos alguna resolución, casi ningún caso tiene una ley ordenada y articulada, algunos proyectos regulatorios, pero en el medio tenemos un efecto distorsionador y procíclico del manejo de la pauta publicitaria, que para algunos medios es central, y para otros medios es un ingreso ínfimo, pero que debe ser pensada desde las dos lógicas a la hora de regularse. Tiene que ser pensada como un mecanismo de fomento a la producción de contenido diverso, pero también como el objetivo que tienen los estados para divulgar su información y que le llegue a las audiencias. Y en términos de lo que nos animamos a calificar como error de intervención, lo que tenemos es una ausencia de enfoque regulatorio sobre plataformas, o donde hay una reacción impositiva. No sabemos cómo regularla, cobrémosle un impuesto. O en realidad, alcancémosla con un impuesto que las plataformas le trasladan a las audiencias. El IVA, por ejemplo, ¿no? El impuesto al valor agregado, que es bastante extendido, como se ha regulado en los países de América Latina. Y tampoco hay impulso de discusiones por parte de la industria periodística o políticas, lo que encontramos a veces es políticas de responsabilidad social y empresaria por parte de las plataformas. Algunos de los programas de fomento a la producción de contenidos periodísticos que tienen las plataformas tienen más que ver con una política de responsabilidad social y empresaria, de lavado de imagen, que impacto específico en generar condiciones para que haya fomento a la producción de contenidos. Estoy por terminar para cumplir mis minutos exactamente, me quedan 2 slides. Desafíos y propuestas. En términos de desafíos, lo que ustedes van a encontrar en el documento es lo que allí se ve. Cada país debería desarrollar sus propias soluciones para los problemas de viabilidad. No hay soluciones mágicas ni universalizables. No podemos pensar en una solución para América Latina en términos integrales. Si pensáramos en fondos de fomento, se podría promover una distribución que contemple las asimetrías existentes al interior de estos sistemas y que no refuercen posiciones de los más poderosos económicamente, pero hay que contemplar a los comerciales tanto como a los comunitarios, porque en algunos países hay política de fomento solo para el sector comunitario, que no es el que más y mejor contrata periodistas, como ha sido aquí dicho, por ejemplo. En relación a los medios públicos, hay que evitar recortes presupuestarios y garantizar autonomías políticas y económicas en su gestión, medios públicos no estatales. Otro desafío es el de aumentar el nivel de información disponible sobre prácticas, consumos y usos de los medios de comunicación, sobre confianza en los mismos e impacto en el impacto económico de estas actividades. Hay muy pocos recursos para financiar este tipo de estudios en términos de financiamiento público, por ejemplo. Lo que tenemos es muchos estudios de consultoras sobre el comportamiento de las audiencias y no podemos, así como no podemos pensar en un periodismo sin periodistas, tampoco podemos pensar en cuál sería la viabilidad de los medios sin conocer qué hacen las audiencias con ellos, ¿no? La vieja pregunta de Jesús Martín Barbero, ¿qué hace la gente con los medios?
Y por último, la generación de entornos regulados para vincular medios y plataformas de una manera más democrática y productiva, porque ahí las condiciones de desigualdad son centrales para las empresas de medios de nuestros países en relación con las plataformas. En términos de propuestas, lo que nosotros hicimos fue focalizar tareas concretas para las propuestas que tenía el Policy Brief de UNESCO, diseñar fondos de fomento de la producción de contenidos informativos, diseñar y establecer legalmente mecanismos institucionales y adecuados para las grandes plataformas, regular la distribución de publicidad oficial con lógica normativa y buscando esta idea de lo prístino y reducir la discrecionalidad, e incorporar un enfoque específico para las organizaciones de medios desde el Estado. No es lo mismo establecer mecanismos de fomento para la producción de cualquier industria que la industria infocomunicacional, porque como sabemos es una industria que trabaja con mercancías de doble valor, material y simbólico, y que tiene una incidencia central en la construcción de las democracias. Brevísimo, una de las propuestas concretas, ¿cómo bajar esto? Por ejemplo, nunca hemos discutido en América Latina un subsidio a la demanda, que es lo que tiene Francia, por ejemplo, que le otorga una cantidad de dinero mensual a jóvenes de entre 18 y 25 años para que la gaste en un medio tradicional, una suscripción a un medio, por ejemplo, por determinado tiempo. El impacto esperado es que cuando eso se venza, a lo mejor generaste la cultura de que cuando tiene dinero suficiente pueda mantener esa suscripción. El problema es que en algunos de nuestros países poner a discutir esto es contracíclico, digamos, no resulta posible hoy. Termino con la siguiente idea. Me parece interesante que pensemos desde la industria, desde la academia, desde la gestión pública, que este no es un problema tecnológico y este no es un problema sociocultural. Como dice una vieja canción de Los Redondos, si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Este es un problema político, no es un problema técnico, y los resultados están en discusiones públicas, políticas y claras. Aquí hay algunas propuestas, esperemos que sirvan y estamos dispuestos a mejorarlas. Muchas gracias. Muy bueno Santi, buen esfuerzo de síntesis. Por supuesto, aquí tenemos la publicación impresa y acabamos de compartir en el chat de la transmisión en streaming el link para acceder a la publicación digital. Martín, tus minutos. Muchas gracias. Gustavo, Santiago, gracias también por compartir este documento que creo que se va a transformar como el anterior de la UNESCO en una herramienta para la discusión de políticas públicas y también de estrategias del sector frente a este problema de la viabilidad, que obviamente es un problema que venimos trabajando y abordando. Yo particularmente hoy represento a la Sociedad Interamericana de Prensa, también lo hemos hecho en Argentina desde ADEPA, de la que fui presidente, y la verdad es que es una cuestión urgente, importante obviamente por lo que se dijo acá en la primera mesa, por el rol que tiene el periodismo profesional en la preservación de sistemas democráticos más sólidos, en combatir fenómenos como la desinformación, como la hiperpolarización, cuestiones que han sido claramente potenciadas por el fenómeno de plataformas y redes sociales, y urgente porque, como hemos visto, el trabajo de Agustín de la pandemia fue un ejemplo, pero si yo tengo que pensar en lo que pasó después, se ha ido agravando claramente los fenómenos que se veían, por ejemplo, en la cuestión de la publicidad. Santiago decía recién que en Argentina ya la publicidad digital supera el 50%, los últimos datos que tenemos es que se acercan al 60%, en el mundo ya son 2/3 de la publicidad total son publicidad digital, o sea, estamos diciendo que todo el resto de los medios que conocíamos históricamente, gráfica, televisión, radio, vía pública, van achicando su porcentaje en la participación publicitaria a menos del 40% en el mundo. Pero además, si uno ve ese 60% o en algunos casos 2/3, que ya es la publicidad digital de la publicidad total, el 80% de esa publicidad está concentrada básicamente en 2 plataformas. Entonces, la posibilidad de control de ese mercado, de establecimiento de valores, de, manejo de las distintas etapas de ese mercado publicitario y de lo que le queda después a los productores de contenidos de esa recaudación publicitaria es realmente muy bajo. Lo contaba el compañero de búsqueda. Creo que
es bueno ponerlo en números, ¿no? Cuando uno piensa que, por ejemplo, hoy la recaudación publicitaria de las dos principales empresas o plataformas digitales del mundo, en un caso es de alrededor de 250.000 millones de dólares, en el caso de Google, y quizás un poco menos o un poco más de la mitad en el caso de Meta, y vemos que los programas de asistencia a los medios rondan los 300 millones de dólares anuales. Por ejemplo, el anuncio que hizo Google respecto de Showcase, que es un sistema que tiene, digamos, de compensación a los medios de comunicación por un producto específico que diseñó para eso, como una manera de alguna manera, empaquetar lo que sería el valor del contenido en la plataforma. Estamos hablando de 300 millones de dólares por año. Imagínense, históricamente lo que se ha considerado un valor razonable respecto a lo que es el copyright o derecho de autor, que fue el enfoque que hizo la Unión Europea para empezar a abordar este tema en 2018, se habla generalmente de un 10%. Tradicionalmente el valor del contenido del autor respecto del ingreso bruto se considera que el 10% es un número razonable si lo tomamos en términos de derecho de autor. Después vamos a ver que hay otras maneras de considerar lo que es el valor que el medio o los medios le otorgan a las plataformas, que es mayor todavía. Pero si tomamos un número conservador como es el tema del derecho de autor del copyright, un 10% de estos 250.000 millones, fíjense que serían 25.000 millones, y estamos hablando de 300. O sea, fíjense la distancia que hay para recorrer entre lo que hoy, voluntariamente, entre comillas, las plataformas le dan a la industria periodística y lo que podría ser, por ejemplo, un enfoque tradicional en términos de derecho de autor. Por eso me parece, yo valoro enormemente el trabajo de la UNESCO, tanto el del año pasado como el enfoque creo que ha sido el gran habilitador de estas discusiones a nivel de políticas públicas, pero creo que hay que dar un paso más respecto de que ya no basta con la buena voluntad o las alianzas, sino que hay que plantear esto en términos por ahí más concretos respecto del valor y de que esto para los medios de comunicación es un derecho, porque básicamente es la compensación, como decía Andrés, digamos, del trabajo periodístico que tiene un valor, que siempre lo ha tenido, como tiene también un valor el trabajo de creación de contenidos audiovisuales, de ficción, que todo eso nadie discute. Fíjense que en la industria de la música, en la industria de la producción audiovisual, en la industria del cine, nadie discute la cuestión del copyright. Y acá estamos embarcados en una discusión de hace años de si sí o si no, ¿no? Entonces, y después el otro enfoque, que me parece que es complementario, no es antagónico con el del copyright, que es el enfoque que es el que tuvo Australia, de la defensa de la competencia, ¿no? El enfoque de, bueno, acá hay plataformas que tienen un enorme poder de mercado, que obtienen un beneficio sin costo, que es el de usar esos contenidos para obtener ganancias, para fidelizar a sus usuarios, para mantenerlos en lo que se llama ese jardín amurallado, donde los usuarios, y esto está probado, consumen muchas veces el contenido de los medios sin siquiera ir muchas veces al link del medio, lo consumen en el propio ecosistema de la plataforma. Un ejemplo muy simple, ustedes muchas veces ven ahora que quieren averiguar el resultado de un partido de fútbol o el clima y ya ni siquiera van al medio, sino que la propia plataforma les da esa respuesta inmediatamente. Ni que hablar de un fenómeno súper actual, que creo que va a ser el próximo debate y que vamos a tener que incorporarlo a esta discusión, que son los sistemas de inteligencia artificial. O sea, hoy los sistemas de inteligencia artificial, el ChatGPT y otros, cuando uno les pregunta de dónde obtienen la información, te enumeran los medios de comunicación. Ahora, ninguno de esos medios está obteniendo la compensación por su trabajo a partir del uso y del beneficio que obtiene u obtendrá ese motor de inteligencia artificial cuando sea un negocio rentable. Entonces me parece que es un enfoque que hay que mirarlo en su integralidad. Coincido obviamente, para no extenderme en todo lo que se dijo en la mesa anterior, estamos viviendo un momento de crisis del periodismo profesional porque se cambió el modelo de negocios. El aumento y el incremento de los desiertos informativos es un fenómeno que empezó en Estados Unidos, pero que hoy atraviesa a toda la región. Se han hecho estudios, FOPEA en Argentina hizo uno, desde ADEPA trabajamos con la OEI en también un estudio sobre el impacto de la pandemia en la viabilidad de los medios de comunicación en la región.
Obviamente hay un cambio de hábitos, la gente y las nuevas generaciones consumen, no es que dejaron de consumir información, la consumen por otras vías. Ustedes fíjense que muchas veces, cuando hablo de los jardines amurallados, cuando empezó el modelo de las plataformas, incluso hay una famosa frase que decía uno de los fundadores de Google, Google será tan exitoso como cuán rápido pueda enviar o reenviar a un usuario a un link de un tercero, que es lo que está buscando. Eso se modificó desde el 2007 a hoy muchísimo, porque hoy lo que buscan las plataformas, no solo Google, es que uno se quede en ese ecosistema o jardín amurallado la mayor parte del tiempo posible y no necesariamente vaya a esos links de los medios. Pero fíjense cómo ha aumentado el peso de las noticias en el buscador o en la plataforma, incluyendo más fotos, más imágenes, más jerarquización. Esto básicamente busca que el usuario se mantenga en el ecosistema más tiempo, conocerlo más, conocer lo que le gusta, y después aparecen nuevos productos como el Discover, que es esta tira de noticias que uno no la buscó, ni siquiera intentó preguntarle, pero le aparece directamente. Bueno, estos son todos productos que se han desarrollado a partir de los contenidos periodísticos, pero que los medios periodísticos no recibimos compensación, ni los periodistas obviamente, por esa producción. Todo esto es un debate que está totalmente abierto. Yo ahí no es que discrepo, porque voy a poner matices con Santiago respecto del rol de las instituciones periodísticas. Yo creo que esto, tanto ADEPA como la CIP, lo hemos puesto en agenda. Coincido con la UNESCO en que hay que tener un abordaje integral y quizás bifronte. Por un lado, hay que seguir el cabildeo, hay que seguir las negociaciones con las plataformas. Por ejemplo, en la CIP nosotros planteamos que una de las cuestiones nos parece grave, que las aproximaciones voluntarias que hacen las plataformas para establecer programas de compensación a los medios como Showcase o como otros, tienen que ser más universales. Por ejemplo, en la Argentina están, en América Latina están, en Argentina, en Brasil, en Colombia, ahora en México, pero no en otros países. Entonces, por ejemplo, en Uruguay no está. No hay ninguna razón objetiva para que haya algunos países en los que está y en otros en los que no está. Obviamente, ¿qué dice la plataforma? Bueno, yo no tengo ni la capacidad operativa ni la estructura para hacerlo, pero la verdad es que desde el punto de vista del derecho de los editores es absolutamente injusto. Esto es un reclamo que nosotros hemos hecho desde la CIP y hemos logrado un acuerdo interesante respecto de que Google priorice, por ejemplo, los países con alta vulnerabilidad en términos de libertad de prensa para empezar a desarrollar programas allí, ¿no? Venezuela, Nicaragua. Pero igual, claramente, la solución no puede ser parcial, tiene que ser integral y universal. No hay razón para que Brasil y Argentina tengan un programa y Uruguay y Chile aún no lo tengan, por ejemplo. Esto desde el punto de vista del cabildeo. Me parece que obviamente los marcos y los entornos regulatorios que decía Santiago, que ayuden, como en el caso de Australia, como en el caso de Europa, a que estos sistemas sean más justos, más razonables, que tengan en cuenta el valor que obtienen las plataformas real de la industria de medios y lo puedan compensar, y que no sea una decisión unilateral de las plataformas, sino que sea producto de una discusión racional basada en hechos. Eso todavía falta. Les voy a contar nada más que dos datos de, por ejemplo, dos estudios que me parece que vale la pena mencionar respecto del valor que le dan los medios a las plataformas digitales. Uno ya tiene sus años, fue el primero que disparó esta discusión y lo hizo la News Media Alliance, que es la asociación de medios de Estados Unidos, que además está trabajando hace bastante tiempo en una ley que se llama Ley de Preservación y Protección del Periodismo, y que lo que busca es permitirle a los medios de comunicación negociar colectivamente. En Estados Unidos ellos tienen prohibido por la ley Sherman Antitrust negociar colectivamente. Una industria no puede unirse, se considera cartelización unirse para negociar. Pero ¿qué pasa? La cantidad de medios de comunicación es tan grande y son tan pequeños en relación a las plataformas con las que tienen que negociar que se justifica una excepción a esa ley para que puedan negociar de una manera más simétrica. Esto es lo que está tratando de que se apruebe a través de un proyecto bipartidario, pero que bueno, ha sido en los últimos tiempos fue frenado por los republicanos más duros, por el área de Trump, digamos, pero que básicamente busca eso. Lo mismo se está haciendo en Canadá, siguiendo el ejemplo de Australia, que para muchos es un faro interesante, porque Australia logró,
a través de un sistema muy interesante que se llama Código de Negociación entre Plataformas y Medios, que las plataformas tengan que pagarle a los medios en relación al uso y al beneficio que obtienen de los contenidos periodísticos a partir de una negociación privada. Si la plataforma y medios no se ponen de acuerdo, había algunas pautas que la propia autoridad de la competencia australiana ponía respecto de, estimaba que el 10% era un porcentaje razonable de los ingresos brutos que deberían ir a la producción de contenidos periodísticos, pero no se metió en la negociación individual. Lo que sí dijo es que si las dos partes no se ponían de acuerdo, iba a intervenir un árbitro de la Asociación de Competencia Australiana que iba a tener que optar entre la propuesta del medio y la propuesta de la plataforma. No iba a poder definir un intermedio. ¿Qué buscó con esto? Que tanto la propuesta del medio como la propuesta de la plataforma sean razonables. Ni el medio pudiera pedir algo exagerado, ni la plataforma pudiera ofrecer algo ínfimo. ¿Y qué se logró de esa manera? Que con todos los medios de Australia se cerraran acuerdos privados, de los cuales la industria de los medios está muy satisfecha y los periodistas también. Entonces, la verdad es que hay fórmulas, por eso la fórmula australiana es una fórmula que está muy comentada, más allá de que los pioneros en discutir este tema fueron los europeos a través del copyright. Les contaba estos dos estudios nada más para que tengan una idea del valor que le aportan los medios a las plataformas y que es algo bastante soslayado. La News Media Alliance en el 2018 hizo un estudio que demostró que la cantidad de noticias en los resultados de búsqueda, por ejemplo de Google, varía entre el 16 y el 40%, con lo cual Google en ese año 2018 habría recibido, gracias a los medios o a los artículos periodísticos, ingresos por 4.700 millones de dólares, de los cuales no compartió nada con la industria periodística, solo en Estados Unidos. Y hay un estudio mucho más fresquito, que es de Suiza, que si me permiten se los voy a comentar porque para mí es muy, muy interesante. A ver si lo tengo por acá, porque me parece que vale la pena comentárselos brevemente. Tengo muchos papeles, pero estos se los quería comentar porque me parece muy bueno. Pero si no lo tengo, se los comento rápidamente. El estudio de Suiza, no lo tengo acá. Acá está. A ver, perdón. Bueno, no lo tengo acá. Pero el estudio de Suiza básicamente hizo un trabajo bastante similar. Consideró cuántas de las búsquedas que hacen los usuarios, midió un universo de 1.700 personas entre 16 y 64 años, que buscaban en Google con noticias y sin noticias. Bueno, obviamente que los que buscaban con noticias aumentaron el nivel de búsquedas en un 50%. El 40% de esas búsquedas tuvo que ver con noticias generadas por los medios de comunicación y haciendo un cálculo muy conservador de lo que factura Google en Suiza y de cuántas búsquedas de Google estuvieron vinculadas a contenidos informativos, llegó a la conclusión de que Google le debería haber pagado a la industria periodística de ese país 154 millones de francos suizos. Es una manera básicamente de comprobar otra vez el 40%, que es un número parecido al de Estados Unidos, de las búsquedas de Google se vinculan con noticias, con información. Google dice que solo el 3%, para que vean qué discrepancia hay entre la industria. Pero si yo siempre digo el caso de Google porque me parece muy interesante, si yo tomara como ciertos los números de Google, que por supuesto no están comprobados, Google, el 3% de su facturación hoy, de los 250.000 millones de dólares, sería algo así como 7.500 millones de dólares. Tomando el número de Google, ni siquiera el 10% de derecho de autor o el 40% de los estudios. 7.500 millones de dólares sería lo que hoy le debería poner, según su propio estimación, Google a la industria de medios, y le pone 300. Bueno, es claro que hay mucha tarea por delante. Yo creo que obviamente el cabildeo es importante, pero también a veces es importante que haya estándares o entornos, como lo llama Santiago, regulatorios, que puedan ayudar a que esta discusión entre la industria y las plataformas, que yo creo que el rol del Estado hay que tener mucho cuidado, así como en la publicidad oficial o en el caso de los subsidios que decía Santiago que se usan para lo audiovisual, yo creo que en el periodismo es peligroso. ¿Por qué? Porque usar este tipo de subsidios desde un organismo estatal en el tema de la ficción
tiene sus riesgos porque por ahí puede haber una faccionalización o un intento de que esas ficciones tengan algún sesgo ideológico. Pero en el caso de los medios es mucho más peligroso porque un gobierno va a tener un incentivo para favorecer proyectos que estén alineados con ese gobierno si no hay muchas prevenciones o garantías para que esto no sea así. Por eso yo soy un defensor, y la CIP es una defensora de las negociaciones entre medios y plataformas, pero sí desde un entorno que las obliga a negociar en condiciones simétricas y de buena fe, que eso es lo que aún falta. Y termino, Gustavo, porque me vas a retar y me vas a echar. Respecto a la publicidad oficial, creo también que es un mecanismo legítimo, igual que las exenciones impositivas, que tienen que ser transparentes, universales, objetivas, parámetros objetivos. Si es posible, con una mirada de largo plazo y que trascienda a los gobiernos de turno. Yo, por ejemplo, desde ADEPA estamos planteando que lo ideal sería que, por ejemplo, el monto que destina un Estado a la publicidad oficial sea un monto que sea homogéneo en el tiempo, que sea, por ejemplo, un porcentaje del presupuesto, pero que no esté sujeto a los vaivenes de los gobiernos de turno, no solo en la distribución, que tiene que ser obviamente en base a parámetros objetivos, buscando el federalismo, lo que sabemos, y que obviamente lo ideal sería una ley, sino también en relación a la cuantía, ¿no? Porque lo que pasa muchas veces es que los gobiernos, depende sus sesgos, depende del momento, achican o agrandan esa torta, y eso para los medios es muy peligroso porque puede cambiar las ecuaciones de muchos. Bueno, no me quiero extender, espero haber sumado al debate y a disposición para cualquiera. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Martín. No, sumaste, no, provocaste. Hay una cantidad de temas ahí para conversar. Sin más, Zuli, ¿estás ahí? Zuliana, de la Asociación de Periodistas de América Latina y del Caribe. Gracias por estar con nosotros. Tus minutos para participar de este seminario, Zuliana. Bienvenida. Gracias Gustavo, Rosa, Luis, a Martín, a Santiago. La verdad que primero saludar espacios como estos, y además lo hago desde Perú, donde también, además de todo lo que estamos discutiendo conjuntamente en América Latina, hay una situación y una discusión particular sobre la viabilidad de los medios de comunicación. Pero yo la verdad quiero ajustarme a los 8 minutos que más o menos me he propuesto, dejar también algunas provocaciones, quizás, pero quería partir valorando el hecho de tener un estudio sobre viabilidad que no se quede en los diagnósticos, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes problemas de muchos estudios que hay en el sector, de no dar el pasito a las propuestas, y este estudio lo tiene. Lo segundo que quería relevar era el enfoque, y hago el subrayado en el enfoque porque me parece clave. Muchas veces estamos hablando de la viabilidad de los medios, ¿no? Y este estudio habla de la viabilidad de la actividad periodística. Y ese enfoque, por lo menos como periodistas, nos parece fundamental, porque nosotros también hemos tenido el debate en realidades como la de Latinoamérica, Caribe, de ¿cómo diferencias la actividad informativa de la actividad de los medios, ¿no? En un entorno en el que hay periodistas haciendo actividad informativa en individual, ¿no? Y muchas veces nos hemos quedado en esta descripción que hace Sembramedia de, mira, consideramos un medio cuando hay un equipo mínimo de 3 personas, una línea, un equipo de trabajo que tiene un nivel de coordinación tal. Entonces, eso es un medio de comunicación, si no es un periodista en autónomo haciendo actividad informativa, como lo hay en demasía en América Latina, ¿no? Países como Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, tienen muchos periodistas haciendo actividad informativa, más en la época en la que está engarzado el uso de las plataformas digitales para hacer actividad informativa, que lo hacen de manera individual, ¿no? Y por eso ese cambio en el enfoque nos parece súper relevante, porque si solo hablamos de la viabilidad de los medios, probablemente muchos colegas que hacen actividad informativa en individual, que reitero, son muchos,
quedan por fuera, ¿no? Y quedan por fuera de esa viabilidad y probablemente sean los que tienen el mayor inconveniente en precarización para mantener actividad informativa. Eso era lo que quería plantear inicialmente, ¿no? Premisas básicas, y subrayo dos que se han dicho, y creo que al haberlas dicho y al reiterarlas también desde el sector de los trabajadores y trabajadoras de los medios, se releva la importancia. No hay periodismo sin periodistas. Podemos hablar de la inteligencia artificial, podemos hablar de la necesidad que la estructura empresarial de los medios sea un nervio importante para mantener la actividad informativa, pero en definitiva, si no hay periodistas, no hay periodismo. Y eso es algo, además, que valoramos en la idea de que estas discusiones no son discusiones solo de los gobiernos y el empresariado mediático, son, y el estudio lo marca bastante bien, son discusiones multiactor, ¿no? Y en esas discusiones multiactor en las que tenemos que estar los periodistas, también deberían ser incorporadas las audiencias, porque la otra premisa fundamental y básica en esta discusión es que tampoco hay periodismo si no hay audiencias, ¿no? Y esa es una discusión que tenemos de manera recurrente frente a la absoluta precarización y con una preocupación puntual en América Latina. No es un caso solo de América Latina, pero sabemos, y creo que quienes estamos en el sector deberíamos ser de los primeros en asumir que esa es una realidad, de que hay una crisis de confianza absoluta en el trabajo del periodismo. Y que esa crisis de confianza mella también en la propia viabilidad de la actividad informativa, ¿no? Nosotros a veces nos preguntamos a quién le interesa ese discurso de ya no necesitamos periodistas, nosotros nos informamos por las redes sociales, ¿no? Como si hubiera una disociación en ese escenario. Pero esas dos premisas fundamentales, no hay periodismo sin periodistas, no hay periodismo sin audiencias. Lo otro, y también ahí a nivel de pincelada, cómo estamos leyendo el ecosistema de medios, ¿no? Porque nosotros generalmente usamos quizás una triada en el ecosistema de medios que más o menos puede ayudarnos a pensar en las particularidades que demanda para su viabilidad cada uno de estos espacios, ¿no? El primero, por supuesto, los medios tradicionales, las grandes corporaciones mediáticas, la industria está en crisis, en eso no está en crisis el periodismo, está en crisis la industria, ¿no? Pero en eso hay medidas puntuales, hay propuestas puntuales en el estudio, prensa tradicional, corporaciones mediáticas, prensa extranjera, porque en eso también hay que poner el foco, ¿no? Y si vamos a vincular periodismo y democracia, en muchos de nuestros países la prensa extranjera y el trabajo de la prensa extranjera se ha convertido en el hilo que ha sostenido el derecho a la información en entornos que son absolutamente inviables para hacer actividad periodística. Cuando las democracias están absolutamente debilitadas, probablemente el trabajo de la prensa extranjera, y lo hablo desde la realidad, incluso Perú, se ha convertido en ese escenario de escape, y a veces no estamos tampoco poniendo el ojo en la sostenibilidad de esa parte del ecosistema de medios. Lo otro es la prensa, lo que llamamos la prensa independiente, medios locales, comunitarios, probablemente entran ahí, y todo este bolsón de periodistas que trabajan de manera autogestionaria, ¿no? Que no llegan a ser muchas veces, por eso valoro lo del enfoque de actividad informativa y no solamente hablar de viabilidad de medios, porque a veces es un periodista haciendo a través de una plataforma informativa, manteniendo trabajo informativo y haciendo un trabajo de denuncia contra la corrupción, cuasi vocacional, porque a nivel de sostenibilidad tiene que asentarse en el pluriempleo, porque si no, no sobrevive. Y lo otro es la gran discusión de los medios públicos, ¿no? Los medios públicos probablemente, y Luis lo hablaba ya, nosotros hemos tenido crisis brutales como las de la agencia Notimex en México, Telam en Argentina en algún momento, aquí en Perú mismo, TV Perú y Radio Nacional,
cada vez más no solo se acortan presupuestos, sino determinados gobiernos asumen de que son medios no públicos, son medios propagandísticos de alguno de los gobiernos de turno y no hay garantías ni en la independencia editorial y mucho menos en la autonomía económica y administrativa, que son básicos para preservar ese espacio de la autonomía. Me quedan algunos titulares porque sé que voy ahí un poco con el tiempo, pero los dejo de provocación también para las mesas y las reflexiones que siguen, ¿no? Discusiones que plantea el documento. Creo que hay que desmitificar también en el sector el tema de los fondos públicos o los subsidios públicos, ¿no? Son subsidios del Estado, no son subsidios de los gobiernos. Y hay necesidad de hacer una desmitificación ahí, porque hasta con nuestros propios colegas, cada vez que planteamos la posibilidad de una política pública para subvencionar fondos de apoyo a la prensa regional, al periodismo independiente, siempre es como, no metamos al gobierno, ¿no? Pero no es el gobierno, hay que pensar en políticas públicas, hay que, subrayo, desmitificar el tema de los fondos públicos o subsidios públicos y en todo caso hay que blindar bien esas asignaciones para que no acaben resultando en injerencia política, ¿no? Luego, una cosa que sí siento, y es una voz que siento que falta en el estudio, es la de estos periodistas en regiones que trabajan de manera autogestionaria y que son los que están en la situación más precarizada, ¿no? Cada vez que uno va, porque hay una diferencia clara entre el periodismo precarizado también, pero que se hace en las capitales y en las regiones, y cada vez que uno se acerca a una región y los periodistas te dicen, oye, sobrevivimos por el pluriempleo, la publicidad estatal se queda en las grandes corporaciones de Lima o de Bogotá o de Buenos Aires, no llegan, ni siquiera botean a la prensa regional, al periodismo que se hace en regiones, y cuando de una manera dramática te dicen cómo sobrevivimos, ¿no? Hay que pensar en eso. Uno a veces se queda pasmado ante la pregunta y dices, bueno, hay que pensar en políticas públicas, en una región, en la Amazonía o de Brasil o de Perú, la publicidad estatal no va a poder sostener 30, 40 apuestas informativas. No hay la suficiente publicidad del sector privado para darle sostenibilidad a esos medios. Si esas voces locales se apagan, con lo que te queda son con las señales de alcance nacional de varios de nuestros países. Entonces, ¿cómo sobrevive la prensa regional, local, no solo desde el lado de pensar en la publicidad que puede venir desde el lado público-privado, sino como nervio de hacer periodismo investigativo y que probablemente sean los que más se juegan la piel en escenarios donde hay cacicazgos políticos, económicos, religiosos y donde hacen un trabajo excelente. 3 punteos más, Gustavo, y termino. Hablaba de cómo también hay varias autoridades corruptas, que estos forados económicos de sobrevivencia de los medios y de los periodistas de nivel individual la aprovechan para hacer clientelismo político, ¿no? Y esa es una cosa que también hay que ponerla sobre la mesa para discutirla. Hay periodistas en las regiones a los que las autoridades, como saben que están en un nivel de precarización absoluta, les dicen, bueno, el gobierno regional va a hacer un listado con estos periodistas para trasladarlos a tal lugar, para hacer la cobertura. Y claro, los periodistas que no tienen ni la posibilidad, porque no tienen una empresa que les coste el transporte, de pagar su desplazamiento de un lugar a otro para cobertura, muchas veces tienen que utilizar estos transportes de autoridades locales que finalmente terminan generando situaciones de conflicto de interés absoluto al momento de la cobertura, ¿no? 3 cosas más: fondos y subsidios públicos. La gran pregunta es si alcanzará para todos. Vital, lo que el estudio plantea es una vía clara, lo de centrar parte de la solución en las empresas de Internet. De hecho, las audiencias hoy de los medios de comunicación, de quienes hacen actividad informativa, en más de un 70% ingresan a través de plataformas digitales, más que a partir de los portales o de los espacios propios de los medios tradicionales que tienen presencia en Internet o de los nativos digitales.
y finalmente, saludar que esta discusión la demos en equipos multiactor, ¿no? Donde esté el Estado, donde esté el empresariado mediático, donde estén los trabajadores y donde estén las audiencias. La solución va a venir desde ese lado porque lo que nos queda claro en América Latina y en el mundo es que estamos en un momento en el que el periodismo se necesita más que nunca, pero que ya no hablo de viabilidad, su sobrevivencia pende de un hilo, ¿no? Yo lo dejo ahí, Gustavo, que ya voy fuera de tiempo, pero un gusto escucharlos y genial generar esta discusión.